No inicia. Ya inició. Listo. Entonces vamos a ver función implícita. Y decíamos, ¿qué entendemos por función implícita? Brandon Paz. ¿Qué entiendes en forma general por función implícita? Podría ser algo que no esté sobreentendido o que no esté definido. Que no esté definido. Generalmente más que definido sería una expresión donde es difícil despejar una de las variables. Por ejemplo, en funciones de una sola variable, podríamos tener algo así. Si ustedes recordarán, deben haber visto funciones implícitas también en funciones en cálculo de una variable. Por decir algo esto, miren, 3x, que sea esto, y igual a 3xy, menos 2y cuadrado, y cuadrado, x cuadrado, ¿sí? Pongámosle así también, algo así. Aquí tenía una, espérese, para no hacerme líos con eso. Aquí tengo una, aquí tengo una. Claro que ya vamos a ver una un poquito más avanzada, ¿no? Aquí tengo una función implícita, dice y cubo menos 5x cuadrado más 3xy cuadrado más 12 igual a 0. Función implícita, ¿por qué? Porque es difícil despejar la variable x y dejarla en función de y, o despejar la variable y dejarla en función de x. No es sencillo hacer ese despeje, como pueden ver aquí. Entonces, de forma general, una función implícita es aquella función donde ninguna de las variables involucradas es sencilla de despejar en la expresión que tengo, ¿sí? Entonces, eso como una idea muy general. Ahora dice, la definición 7. Estamos considerando que el conjunto de salida omega es un conjunto de Rn. Entonces, estamos con una dimensión n para el conjunto de salida. Entonces, este campo, volvemos en este tema, volvemos a funciones, a campos escalares. Sí, campos escalares, porque mire, f va desde el Rn a en R, entonces es un campo escalar. Y f techo o f sombrero va de Rn más 1. Entonces, si esta tiene R2, esta sería R3. Si F es de R3, F techo sería de R4. ¿Sí? Entonces aumenta una dimensión. Entonces, consideramos F y F techo. Los dos son campos escalares. Se dice que F está definida de manera implícita con respecto a F techo si para todo x1, x2, xn que pertenece al conjunto de salida omega se tiene que F techo de x1, x2, xn y f de x1, x2, xn es igual a 0. Entonces, normalmente las funciones implícitas están igualadas a 0, ¿sí? Para calcular, dice, las derivadas parciales de una función definida implícitamente, se puede utilizar directamente la regla de la cadena de forma natural. Es una forma. Pero también hay forma un poco diferente que tal vez puede resultar más sencilla, ¿no? Dentro de esa tenemos este caso. Nos vamos a la pizarra para ahí hacer. Aquí ya está la definición esta de la función implícita, ¿no es cierto? La f y la f techo. Y tenemos el ejemplo, dice, suponga que tenemos esta función. F de R2 en R. ¿Cumple qué? E a la X menos E a la Y por F de XY más F de XY por E a la X menos 1 es igual a 0. Esta es la función implícita. Como pueden ver aquí, despejar la variable X o la variable Y o despejar F de XY, difícil, ¿no? Esto se cumple para todo XY elemento de R2. Determine la derivada con respecto a la variable 1 de F y la derivada con respecto a la variable 2 de F en el punto 0, 0. Entonces, de esta expresión, lo que se suele hacer es lo siguiente. Pongamos aquí, ¿no es cierto? Esta es nuestra función f. Definamos la función f techo. Entonces, f techo
iría, como la f está de R2, la f techo iría de R3, porque dice n más 1, ¿no? En R, donde los x, y, f de xy, ¿sí? F de xy, se transforman en f techo de x, y, f de xy igual a 0. ¿Sí? Y en este caso, es esta la expresión, ¿no? F techo tamaño de xy, f de xy sería igual a esta expresión. E a la xy menos e a la y, f de xy más f de xy por e a la x menos 1 y esto igualado a 0. Ahí está. Como pueden ver, despejar ahí x, y o f de xy, bastante complicado. ¿Sí? Entonces, ¿qué se recomienda? Vamos a decir que nosotros a la función f de xy, a la f minúscula de xy, le puedo llamar z. Y como pueden ver, z depende de x, porque dice es función de x y de y. Entonces, de aquí se conoce que z depende de x y depende de y. ¿Sí? Por tanto, z es la variable dependiente y x y y vendrían a ser las variables, acá le voy a poner las variables independientes. Como hay dos variables independientes, entonces va a haber una derivada parcial por cada variable independiente. Entonces habrá la derivada 1 de f de xy, ¿sí? Y la derivada 2 de f de xy. Derivadas parciales. Acuérdense que también esto se escribe así, ¿no? La derivada con respecto a x de f de xy. Y esta sería la derivada de f con respecto a y, a la variable que está en segunda posición, en cualquier punto xy. ¿Sí? Entonces, haciendo ese reemplazo, que es un método, ¿no? No es el único, pero es uno de los que al menos yo recomendaría. Entonces, a la expresión esta que está aquí, de la función implícita, le voy a escribir, en vez de f de xy, le voy a poner z. Pero debemos recordar que z depende de x y de y, ¿no? Entonces sería e a la y por z, ¿no es cierto? Más z por e a la x y menos 1 igual a 0. Esta es la función implícita que ya tenemos en función de x, y z. ¿Sí? Y esta es la que tenemos que derivar parcialmente con respecto a x y con respecto a y de forma implícita. Entonces, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a derivar parcialmente con respecto a x en primera instancia para hallar la primera derivada. Entonces, pongamos aquí, derivando parcialmente con respecto a x, asumiendo que y es constante o fijo. Y nada más, no z. Entonces, escribamos. Derivando parcialmente con respecto a x, manteniendo y fijo, considerando que z es función de x, y, ¿no? Depende de x y depende de y. Con ese criterio vamos a hacer la derivación. ¿Ya? Vamos a derivar parcialmente con respecto a x, manteniendo y fijo, pero considerando que z es una función de x, y, es decir, que depende de x y depende de y, z. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, a esta expresión tengo que aplicarle la derivada.
Entonces dice e a la xy, derivando parcialmente con respecto a x, asumiendo que y es fijo. ¿Qué nos queda ahí, Alexis Vallejo? Este primer término, derivando con respecto a x, asumiendo y fijo, ¿qué nos queda? Entonces, en función de x quedaría e elevado a la xy por y Muy bien. Entonces le voy a poner menos, en orden. Y por e a la xy. ¿Ya? Escribo la base elevado al mismo exponente por la derivada del exponente con respecto a x sería y. Menos. menos e elevado a la yz, eh, que sería entonces la función sería y derivada de uno sobre o sea, la derivada de z en función de x. Claro, la derivada de z con respecto a x. O sea, Ajá. Muy bien. ahí también sería más la derivada de z en función de x. Menos, eh, no sería menos. eh, A ver, no, más, todavía. más. Sí, sí, sí. Más. Aquí, Igual la derivada de z en función de x. la derivada de z con respecto a x se dice, ¿no? Respecto, sí, perdón. Ya, El por por e a la x. Más. y cero. Y ya no habría más. No, no, no. Pero aquí hay un producto. Ah, sí. Eso sería uno y el otro sería entonces z por e a la x. Ya, muy bien. Y la derivada de menos 1 que es 0. Y de 0, 0. ¿Ya? Entonces repitamos. Hicimos, derivando con respecto a x, asumiendo que y es fijo, la derivada de esto sería y por e a la xy, menos. La derivada de esto con respecto a x, asumiendo que y es fijo y z depende de x, entonces baja el exponente y, ¿no es cierto?, por e a la yz y por la derivada de z con respecto a x, la derivada del exponente, ¿no? La derivada del exponente sería y por la derivada de z con respecto a x, nada más que lo ordeno así. Aquí hay un producto, z depende de x y esto también depende de x. Entonces es la regla del producto dice la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Como es la e a la x, me queda e a la x mismo. Ahora, si ven aquí, tengo la derivada de z con respecto a x y aquí también tengo la derivada de z con respecto a x. Miren, eso es lo que quiero. Entonces, agrupo estos dos términos en un paréntesis. Perdió mi lápiz. Caramba. Y agrupo eso y los otros términos voy a pasar al otro lado. ¿Sí? Entonces, voy a poner la derivada de z con respecto a x que multiplica. Aquí quedaría e a la x menos y por e a la yz. Y esto es igual. Este pasa al otro lado con signo negativo. Z por e a la x menos. Este también pasaría con signo negativo, ¿no? Y por e a la xy. ¿Así? ¿Es cierto? Ahora, esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado dividiendo para despejar lo que quiero. La derivada de z con respecto a x sería igual a menos. Y aquí escribo una línea de fracción. Y aquí estos se harían positivos, ¿no? Z por e a la x más y por e a la xy, ¿sí? Sobre e a la x menos y por e a la yz. Ahí tendría la derivada. Pero recuerden que z es f de xy. Entonces voy a poner eso. Z es igual a f de xy. O sea, vuelvo a poner, en vez de poner z, ahora donde esté z pongo f de xy. Entonces, considerando eso, quedaría la derivada de f con respecto a x en cualquier punto xy es igual a menos, y sería f de xy por e a la x más y por e a la xy sobre e a la x
menos y por e a la y f de xy multiplicado por f de xy. ¿Sí? Pero me dice, ya, entonces esta sería, en la otra notación sería la derivada con respecto a la variable 1 de f en cualquier punto xy. Pero el ejercicio dice que calcule esta derivada en el punto 0, 0, cuando x vale 0 y y vale 0. ¿Sí? Entonces, sí, tenemos un punto, ¿no? Ay, me rayé todo. Si tenemos un punto A de componente 0 en x, 0 en y, entonces tengo que ver qué pasa con la función implícita, ¿no? La función implícita es de esta de acá arriba, mira. Le voy a copiar. Dime es esto. Entonces, reemplazando en esta función, cuando x vale 0 y y vale 0, nos quedaría. Ay, ¿qué hice? Nos quedaría aquí. E a la 0 menos E a la 0 también porque 0 por f de z, f de 0, 0, ¿no es cierto? 0 por lo que sea me da 0. Más z que sería f de 0, 0, cuando x vale 0 y y vale 0, por e a la 0 menos 1 es igual a 0. ¿Sí? Ahí está. Lo único que hice es reemplazar si x vale 0 y y vale 0 en la función implícita. Ya, entonces e a la 0, esto nos da 1. Y aquí también 1. 1 menos 1, 0. Este también nos da 1. Y entonces me queda que f de 0, 0 es igual a 1. ¿Sí? Con eso entonces ya puedo reemplazar. Puedo decir que la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 0, 0 va a ser igual a menos. Entonces reemplazo aquí. F de 0, 0 vale 1 por e a la 0 más 0 por e a la 0 sobre e a la 0 menos 0 por e a la 0. ¿Ya? Entonces, esto se va. 1. Esto se hace 0. Acá también esto se hace 0. Y e a la 0 es 1. Entonces me va a quedar que esta derivada es igual a menos 1. La derivada que nos pidieron calcular ya no le veo mi lápiz. La derivada que nos pidieron calcular del campo, del campo escalar f minúscula con respecto a x en el punto x igual a 0, y igual a 0, es igual a menos 1. ¿Eso qué significaba cuando una derivada tenía valor negativo? Brian Mayorga, ¿qué significaba que una derivada tenga en un punto, tenga un valor negativo? Buenas tardes, Inge. Tal vez, Brian, si me escucha, Inge. alza la voz, por favor, y acércate al micrófono. Ahí me escucha, Inge. Sí, ahí te escuchamos. Ya, la pendiente en ese punto es negativa. ¿Cómo? Tal vez la pendiente en ese punto es negativa.
No, desde el punto de vista, no desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista de físico. De que la función decrece. Eso. Sí, la función, el campo escalar f decrece una unidad por cada unidad que nos movamos a lo largo del eje X. O sea, si nos desplazamos a lo largo del eje X una unidad, la función f decrece una unidad. ¿Sí? Si la función fuera temperatura, entonces la temperatura disminuiría 1 grado centígrado o 1 grado Fahrenheit o 1 grado Kelvin por cada unidad que me muevo a lo largo del eje X. ¿Sí? Manteniendo Y fijo, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí hicimos esto. Derivar parcialmente con respecto a X manteniendo Y fijo y considerando que Z es una función de X, Y. Preguntas en ese, por favor. Profe, disculpe, ¿qué se refiere a manteniendo Y fijo? Que Y no cambia, o sea, solo X es la variable que cambia. El rato de aplicar la derivación. ¿Te acuerdas que cuando hacíamos derivadas parciales, lo que decíamos es que para aplicar las reglas de derivación que hemos aprendido en cálculo de una variable, lo que hacíamos es derivar con respecto a X, asumiendo que Y es una constante o es un valor fijo. Entonces, no es variable cuando derivo con respecto a X. En la segunda parte me toca derivar parcialmente con respecto a Y, manteniendo X fijo, ¿sí? Pero debo siempre tener en mente que Z depende de X y de Y, porque Z es una variable dependiente, ¿sí? ¿Quedó mejor o no? Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, ahora vamos a hacer el otro procedimiento para hallar la otra derivada. Derivando parcialmente con respecto a Y, ¿sí? Segunda parte, para sacar la segunda derivada que nos hace falta. Entonces, con respecto a Y ahora, manteniendo X fijo o constante, ¿no? Considerando Z igual a F de X, Y. Depende de X y depende de Y. ¿Ya? Entonces, la función que vamos a derivar con respecto a Y es la misma que ya estábamos por aquí. Esta. Le voy a mover para acá para que sea más fácil. Esta es la función que vamos a derivar con respecto a Y. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? Ahora, Y es la variable, X es constante. Entonces, ¿qué sería? La derivada de esto sería X por E a la XY, ¿no es cierto? Menos. Aquí tengo que derivar esto, sería E a la YZ, ¿no es cierto? Como estoy derivando con respecto a Y, aquí vendría la derivada del exponente sería Z, ¿no? Por la derivada de Z con respecto a X, ¿sí? Menos, ¿ya? Como aquí hay un producto, fíjese, YZ en el exponente es un producto y estoy derivando con respecto a Y, entonces Y es variable, Z también es variable, porque Z depende de XY, entonces sería derivando ahora con respecto a Z, ¿no es cierto? Sería menos Y por E a la YZ por la derivada de Z, perdón, aquí puse con respecto a, estoy mal, espera, aquí estoy mal. A ver. Sí, Z por E a la YZ, baja solo el exponente de el exponente del exponente, perdón, la derivada del exponente, ¿no? Z. Estoy derivando con respecto a Y. Menos Y por E a la YZ por la derivada de Z con respecto a Y. Más. Aquí
si bien es cierto, es un producto, pero como X es constante, es todo, E a la X sería una constante. Entonces solo sería la derivada de Z con respecto a Y y por E a la X. La derivada de menos 1, 0 y de 0, 0. ¿Ya? Otra vez aquí tengo dos expresiones que tienen la derivada que me interesa, ¿no? Entonces las agrupo en un paréntesis para despejar lo que me interesa. La derivada de Z con respecto a Y que multiplica. Sería E a la X menos Y por E a la YZ. Y al otro lado pasan los otros términos. Entonces quedaría menos X por E a la XY menos más Z por E a la YZ. ¿Sí? Despejando la derivada que me interesa, pasa ese factor a dividir. Derivada de Z con respecto a Y sería igual. Puedo sacar igual el signo menos aquí. Entonces sería X por E a la XY menos Z por E a la YZ, ¿sí? Sobre E a la X menos Y por E a la YZ. Ahí tengo. Si se fijan en esta expresión de la derivada que acabo de hallar con la derivada que hicimos acá, fíjese, el denominador E a la X menos Y por E a la YZ. Y aquí E a la X menos Y por E a la YZ. Es decir, estas dos derivadas, Z con respecto a X y Z con respecto a Y, tienen el mismo denominador. El numerador es el que cambia. Aquí tengo este numerador diferente, perdón, diferente al que tengo acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que cambia es el numerador. El denominador es el mismo. Pero otra vez, recuerden que Z es función de X, Y. Entonces, vuelvo a hacer el cambio de variable. Z es igual a f de X, Y, que es lo que dijimos en un comienzo. Entonces, considerando eso, me va a quedar que la derivada de f con respecto a y en cualquier punto X, Y sería igual a menos. Entonces, aquí escribo. Sería X por E a la XY menos f de XY por E a la Y por f de XY sobre E a la X menos Y por E a la Y por f de XY. Ahí tengo ya la derivada que me habían pedido. Pero dice, el ejercicio dice que haga en el punto 0, 0, que evalúe la derivada en el punto 0, 0. ¿Sí? Y ya sabemos que f de 0, 0 es igual a 1, ¿no? Porque ya resolvimos eso antes en la función implícita original. Entonces, considerando eso, f, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto 0 en x, 0 en y, va a ser igual a menos. Aquí sería 0 por e a la 0 menos. Esto era f de xy era igual, f de 0, 0 era 1, ¿no? Eso ya hicimos arriba. Me perdí el lápiz. Esto era igual a 1 por e a la 0 sobre e a la 0 menos 0 por e a la 0. Entonces, en este caso, esto se hace 0. Esto es 1. Esto se hace 1. Y esto se hace 0. Entonces, esa derivada también va a valer 1, ¿no? Menos 1, perdón. ¿Sí? No, va a quedar más 1, porque aquí tengo un menos aquí delante. Con este menos de aquí, me va a quedar 1. Entonces, la derivada de f con respecto a y en el punto 0,0 va
va a ser igual a 1. Eso significa que al moverme a lo largo del eje Y, por cada unidad que me mueva en esa dirección, el campo escalar F, estando en el punto 0, 0 y moviéndome en la dirección del eje Y, va a incrementarse en una unidad, ¿sí? Manteniendo X fijo o constante, ¿sí? Esa sería. Preguntas, por favor. Entonces, una de las formas de evidenciar que la derivada está bien es que coincida que el denominador de las dos derivadas tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Sí? Esa es la forma de evidenciar que ahí estamos bien. Porque si saliera otro valor, significa que algún paso hicimos mal. ¿Sí? El mismo denominador de la una derivada tiene que ser el de la otra, miren. El mismo denominador. Lo que cambia es el numerador. Ah, y esto también con la notación otra que pueden ustedes encontrar, se va a escribir así, ¿no? Derivada sub 2 de f en cualquier punto x, y. ¿Ya? Preguntas, por favor. En la derivada con respecto a x o en la derivada con respecto a y, ¿alguna consulta? Entonces, para la clase del miércoles, quiero que hagan ustedes esto. Aquí en vez de, o sea, aquí está puesta como F mayúscula, que podría ser F techo, ¿no? O sea, en vez de poner F techo, aquí le han puesto F mayúscula. ¿Sí? Aquí está, miren, x cuadrado menos 2y cuadrado más 3z cuadrado menos yz más y igual a 0. Como pueden ver aquí, despejar x, difícil. Despejar y, también. Despejar z, también. Entonces, función implícita igualada a 0. Se define, dice z como una función de xy. Aquí en vez de f de xy, dice z es una función que depende de xy, ¿no? En vez de f le ha puesto z, pero es lo mismo. Entonces, para este caso, la tarea queda que ustedes lo hagan en su cuaderno. Y si le digo, por ejemplo, Alexis Vallejo, preséntame tu deber, entonces ese momento me sube la imagen, ¿no? De lo que hizo. Hay que hacer las dos derivadas, una con respecto a X y otra con respecto a Y. En este caso, en forma general, no para un punto particular. ¿Sí? Esa es la tarea. ¿Ninguna pregunta? Inge, sí, Sí, yo en el también tengo. primer ítem, justo al momento de despejar la derivada de z con respecto a x, Ujú. aparece un menos, pero Ah, ese no ya, le entiendo de dónde sale, entonces ahí me confundió un poco. ya. Está bien eso, ya te explico. Lo que pasa es que, en principio, en los dos casos le puse el menos ahí adelante, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Agrupé los términos que tienen las derivadas parciales de z con respecto a x, este término y este término en un paréntesis. Sí, porque saqué factor común. La derivada, ay, ¿qué estoy haciendo? Estoy rayando todo yo. O sea, agrupé estos dos términos que tienen la derivada de z con respecto a x y me queda entonces e a la x menos y por e a la yz. Ahora, este término que está solito, que no tiene la derivada de z con respecto a x, le pasé al otro lado con signo negativo. Y este que también no está con la derivada de z con respecto a x, le pasé también negativo. Luego, si quieren, aquí le puedo hacer un paso intermedio. Saco factor común menos 1. Entonces me queda menos. Y adentro me queda positivo z por e a la x más y por e a la xy. Así. Y en el siguiente paso, este menos queda afuera. Si le ves, aquí está un menos de esto. Entonces, eso es lo que hice. ¿Sí te das cuenta? Ah, ya, sí, Inge, muchísimas Ya. gracias. Igual hice abajo, mira. Abajo también hice lo mismo. Ay, ¿qué hice? Por Dios. Abajo también hice lo mismo.
Ahora agrupé estos dos términos que tienen la derivada de z con respecto a y. Este que estaba positivo pasa al otro lado negativo y el negativo pasa positivo. Aquí haciendo un paso intermedio, saco factor común -1. Este me queda positivo y este negativo. Y luego paso a dividir y entonces aquí queda este menos. Entonces este queda positivo y el otro término negativo. Igualito, ¿sí? Sí, Inge, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, Inge, tengo una duda. Dime. Ahí mismo, ahí cuando le hace la derivada parcial, digamos ya está ex elevado a la xy menos z, y a la z, porque como que le vuelve a derivar en función de z después. Porque ahora, o sea, lo que estoy derivando, pongamos acá, ¿no? Sería, le pongo aquí. Lo que estoy queriendo, o sea, ahí estoy haciendo esto. Tengo e a la yz. Sí, e a la yz. Entonces, si derivo esto, ¿a qué sería igual? Derivo con respecto a y. Entonces baja, la z baja, ¿sí? Por e a la yz. Pero como en el exponente tengo un producto yz, y es la variable con respecto a la que estoy derivando. Y z depende de x y de y. Entonces, por eso viene este otro término. Porque ahora derivo este, ¿sí? O sea, estoy aplicando la derivada del primero con respecto a y es z. Por e a la yz. Y ahora, en cambio, estoy haciendo y fijo por la derivada de z. Entonces, la derivada de esto con respecto a z me quedaría y. Y por la derivada de z con respecto a y. Porque es un producto en el exponente de esta función exponencial. Y las dos son variables. Y es la variable con respecto a la que estoy derivando. Y z también depende de y. Por eso tengo que aplicar una regla del producto de la derivada del exponente. ¿Sí te das cuenta? Sí, Inge, sí, ahí ya me di cuenta. Ajá. En el otro caso aquí no, porque como x es fijo o como le tomo como fijo o constante, entonces solo y es la variable. Entonces al derivar el exponente solo baja la x y ya no hay más. Pero en este caso y es variable, z también es variable. ¿Ya? Sí, Inge, muchas gracias. Listo. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Ya, entonces en la siguiente clase apenas comencemos, revisamos este ejercicio para reforzar esto. ¿Sí? Y avancemos un poco más, no estamos bien atrasados. Ahora, ustedes recuerdan que en las funciones de una sola variable, ustedes podían, aquí les voy a poner, ¿no? Teníamos así, una f que iba de un conjunto de salida A en un conjunto de llegada B, donde los x se transforman en y igual a f de x. ¿Sí? Entonces aquí y depende de x. Entonces, y es la variable dependiente generalmente, ¿no? Y x es la variable independiente. Entonces, hay una sola derivada de primer orden. Entonces, y' le llamábamos igual a la derivada de f con respecto a, ahí hice mal esa letra porque esta es una recta, ¿no? Una d recta con respecto a x, ¿sí? Y', la derivada de f con respecto a x, derivada de primer orden. Pero si yo quería hacer una segunda vez, una segunda derivada, significaba que debía derivar con respecto a x, lo que ya estuvo con respecto a x una vez, ¿sí? Derivar una segunda vez con respecto a x. Y esto se escribía la derivada de segundo orden de f con respecto a x. Y podía ser una tercera, la derivada con respecto a x de la derivada de segundo orden con respecto a x nos daba una derivada de tercer orden.
Y así podría sacar una cuarta, una quinta, etc. Entonces, una derivada enésima sería igual a la derivada con respecto a x de la derivada de orden n-1 de f con respecto a x a la n-1. Así. Entonces, todas estas, desde la segunda en adelante, sabiendo que n es un número natural, o sea, 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Estas se conocían como derivadas de orden superior. ¿De acuerdo? Segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera. De orden superior. Cuando derivamos una vez, dos, tres veces una función en forma consecutiva, ¿sí? Pero ahí teníamos una sola variable, una sola dependiente y una sola independiente, ¿sí? Una sola derivada de primer orden. Ahora, eso queremos generalizar para las derivadas parciales de orden superior de los campos escalares. Entonces, pensemos que n es igual a 2. N es la dimensión del conjunto de salida, ¿no? Entonces, tengo un campo escalar de R2 en R. Y como es R2, entonces tengo pares ordenados de XY que se transforman en f de XY igual a Z. Entonces, Z es la variable dependiente, X y Y las variables independientes. Hay dos variables independientes. Entonces, hay dos derivadas parciales de primer orden, ¿sí? Dos. Una derivada de f con respecto a x y una derivada de f con respecto a y. Hay aquí puesto con respecto a x las dos. Aquí es con respecto a y. Pero si se fijan la notación, aquí la d es curvada, porque esa d así curvada, así, ¿no? No es que a mí me salió así chueca. Esta d curvada justamente indica derivada parcial de f con respecto a x, derivada parcial. ¿Por qué es parcial? Porque estoy derivando parcialmente considerando que x es la variable y asumiendo que y es fija o constante. Por eso se llama parcial, ¿sí? Y en el otro caso, en cambio, derivo parcialmente con respecto a y, asumiendo que x es fija o constante. Entonces, hay dos derivadas de primer orden, ¿sí? Derivadas parciales de primer orden. Pero, ¿qué pasa si a estas les quiero derivar una segunda vez? Entonces, fíjese. Si voy a hacer una derivada de segundo orden, a esta que era de primer orden, en la segunda vez le puedo derivar con respecto a x o con respecto a y, fíjese. La segunda vez. Entonces voy a derivar con respecto a x la segunda vez de lo que ya estuvo con respecto a x la primera. Entonces esto se escribe simbólicamente como la derivada de segundo orden de f de xy con respecto a x las dos veces. O también en la otra simbología de 1 de f de xy. Derivada de segundo orden las dos veces con respecto a x. Derivada con respecto a y de la derivada de f con respecto a x. Entonces, la segunda vez le voy a derivar con respecto a y, lo que estuvo derivado con respecto a x. ¿Esto cómo se escribe? Derivada parcial de segundo orden de f con respecto a y de lo que estuvo con respecto a x. ¿Sí? Con respecto a y de lo que estuvo con respecto a x. Que también puede decir D1, 2, con respecto a X primero y después con respecto a Y, de izquierda a derecha, ¿no? 1, 2, con respecto a X y luego con respecto a Y. Lo mismo que pasa con la derivada de primer orden con respecto a X, le puede pasar a la derivada de F con respecto a Y, que la segunda vez que derive voy a tener derivada parcial con respecto a X de la derivada del campo con respecto a Y. ¿Esto cómo se escribiría? Derivada de segundo orden de f con respecto a x de lo que estuvo con respecto a y primero. Entonces, esto es D21 de f de xy. Y lo último que puede pasar es que a esta derivada de primer orden que estuvo con respecto a y, le derive de nuevo con respecto a y la segunda vez. Entonces, tendré derivada de segundo orden de f con respecto a y las dos veces en cualquier punto xy. Y eso sería la derivada 2, 2 de f de xy. Las dos veces con respecto a la variable y. Las dos veces con respecto a x. La primera con respecto a x, la segunda con respecto a y. La primera con respecto a y y la segunda con respecto a x. Y tengo 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Ya? Ahora,
Si esto derivo otra vez, ¿cuántas derivadas de tercer orden habrá? ¿Cuántas derivadas de tercer orden habrá? ¿Cuántas? Serían 8 ¿Cómo sacaste? porque, o sea, primero tenemos dos derivadas parciales de primer orden. Y de Ujú, esas derivadas parciales de primer orden resultan 4 derivadas parciales de segundo orden. ujú. Entonces, para las de tercer orden salen 2 de cada derivada parcial de segundo orden, entonces serían 8. Muy bien. Así, ¿no? Mire, 2 de la primera, 2 de la segunda, 2 de la tercera y 2 de la cuarta. 8 derivadas parciales de tercer orden. Entonces, mire, 2 de primer orden es como tener 2 a la 1. 4 de segundo orden, 2 a la 2. 8 derivadas parciales de tercer orden, 2 al cubo. ¿Sí? 2 a la 1, 2. Primer orden, 2. Segundo orden, 4. Tercer orden, 8. Y así. Entonces, si yo quiero generalizar, sería 2 a la n, ¿no? Entonces tendré, así haciendo de tercero, de cuarto, de quinto, tendré 2 a la n derivadas de orden n. ¿Sí? 2 a la n derivadas de orden n. ¿Sí? ¿Qué sería? Derivada de tercer orden de f con respecto a x la tercera vez. ¿Sí? Sí. Ya puedo derivar esta de segundo orden con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Con respecto a x nuevamente, lo que ya estuvo con respecto a x. Entonces sería las 3 veces la función derivada con respecto a x. Luego vendría con respecto a y, la que estuvo con respecto a x 2 veces. Y así cada una de esas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si nos vamos a n igual a 3? O sea, campos escalares de conjuntos de salida de R3 en R. Entonces, como son R3, ya no tengo pares ordenados de X, Y. Ahora tengo ternas ordenadas X, Y, Z, que se transforman en F de X, Y, Z igual a W. O U o cualquier otra letra que ustedes quieran ponerle. Entonces, W es la variable dependiente. X, Y, Z ahora son las variables independientes. Como son tres variables independientes, hay 3 derivadas parciales. Mire, de primer orden, ¿sí? El campo con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. O de 1 de f de X, Y, de 2 y de 3. El 1, 2 y 3 indica el orden de las variables, ¿no? Esta es la variable de la posición 1, variable de la posición 2, variable de la posición 3, ¿en dónde? En el sistema ordenado, ¿no? Este es un sistema de 3 componentes, sistema ordenado de 3 componentes. En primer lugar X, en segundo y en tercero Z. Por eso se llama terna ordenada, ¿no? Entonces tengo 3 derivadas parciales de primer orden. Bajémosle un poquito. ¿Ya? Entonces ya puedo ir poniendo 3 a la 1, ¿no? Ahora, si voy a derivar la segunda vez para encontrar las derivadas de segundo orden, fíjese, la de primer orden le derivo de nuevo con respecto a x y voy a tener 2 veces con respecto a x. D2, 2. Pero ahora es f de x, y, z. Puedo derivar con respecto a y la que estuvo con respecto a x. Entonces sería derivada de segundo orden de f con respecto a y de lo que estuvo con respecto a x. Entonces primero está con respecto a x, luego con respecto a y.
Luego, la misma derivada parcial de primer orden con respecto a X, le puedo derivar la segunda con respecto a Z. Fíjese. Entonces sería derivada de segundo orden con respecto a Z de lo que estuvo con respecto a X. Y así las otras, todas las demás. ¿Cuántas derivadas hay? 9 derivadas parciales de segundo orden. 9, es decir, 3 al cuadrado. ¿Sí? 3 al cuadrado. ¿Cuántas derivadas de tercer orden habrían? 27. Muy bien. Aquí habría 3 en cada derivada de segundo orden. Habrían 3 de tercer orden. ¿Sí le ven? 3. Y así las demás. Entonces habrían 27. ¿No es cierto? 3 al cubo. 3 al cubo. Entonces habrían 3 elevado al cubo que nos dan 27 derivadas de tercer orden. Entonces escribamos aquí. Veintisiete derivadas parciales de tercer orden. ¿Sí? Y aquí voy a borrar esto que ya se sobrepuso. 3 al cubo igual a 27 derivadas parciales de tercer orden. Aquí está. Esta es esta de más. Tercer orden. 9 de segundo orden. 3 de primer orden. Entonces, si quiero generalizar, habrían 3 a la n. 3 a la n derivadas de orden n. Si se fijan. Ahí estoy generalizando. Entonces, si ahora tengo una función de n variables y quiero la derivada de orden m, ¿cuántas derivadas van a haber? Ya tengo una función u, que es una función de una variable x1, x2, puntos suspensivos, xn. Es decir, u depende de x1, depende de x2, puntos suspensivos, depende de xn. Entonces habrán n derivadas de primer orden. ¿Cuántas de segundo orden? N al cuadrado, Ujú. derivadas de segundo orden. N al cuadrado derivadas de segundo orden. N al cubo derivadas de tercer orden. Y así, a la cuarta, a la quinta, ¿no es cierto? Digamos, n a la m derivadas de orden m. N a la m derivadas de orden m. Entonces, n es el número de variables independientes y m es el orden de la derivada. Primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto, lo que sea. ¿Ya? ¿Sí le ven? Ahí estamos generalizando. Ya hasta ahí pudimos llegar, mire. Entonces, la siguiente clase, comenzamos primero con el ejercicio que les mando de tarea. ¿Sí?
derivar implícitamente. Y segundo, en ese caso yo comienzo haciendo, para este caso, una función de dos variables, x, y, un campo escalar, encontrar las derivadas, todas las derivadas de segundo orden. ¿Sí? Hacemos todo el proceso y con eso completaríamos esto. Por favor, revisen con cuidado esto. Póngale atención, lea también la teoría. Está en el resumen esto, ¿no? Ahí está. La teoría. Aquí están las derivadas. Ah, y hay una ventaja, mire, que cuando la función es continua, las derivadas cruzadas son iguales. ¿Qué son derivadas cruzadas? Estas de aquí. Eso me olvidé decirles. Esta de aquí, mire. Esta que dice derivada 1, 2. Y esta de acá que dice 2, 1. Son las derivadas cruzadas. Porque están al revés, ¿no? Esta está primero con respecto a X, luego con respecto a Y. Y esta está primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Estas son las llamadas derivadas cruzadas. Y cuando el campo escalar es continuo, estas derivadas cruzadas o mixtas son iguales. Sí, entonces da lo mismo primero derivar con respecto a X y luego con respecto a Y. O al revés, nos va a dar lo mismo. Derivadas mixtas o cruzadas. Cruzado el orden de derivación, ¿no? Entonces aquí también tengo, miren, la 1, 2 con la 2, 1 serían las cruzadas. La 1, 3 con la 3, 1 cruzadas. La 2, 3 con la 3, 2 también serían cruzadas, ¿no? Todas las que tienen intercambiado el orden de derivación se llamarían derivadas cruzadas también. ¿Ya? Eso, chicos, por ahora. Por favor, no se olviden de llenar el formulario que les puse ahí. Es muy importante para mí que establecer los compromisos de parte de ustedes y también mi compromiso de hacer unos ejercicios aparte y presentarles a ustedes. Obviamente no dentro de la clase porque como ven no alcanza, pero les prepararé con detalle de pasos para que ustedes los hagan. Esta semana ejercicios, la otra semana un video corto de 15 minutos resolviendo a sí mismo un ejercicio, ¿sí? Explicando todo. Para que ustedes puedan revisar y estudiar un poco más a fondo los temas porque las notas están bajas y hay que hacer conciencia de que hay que empeñarse de parte de ustedes y de mi parte también. Entonces, yo estoy preocupada, yo no quiero que vayamos a tener complicaciones en eso y quiero que mejore. Estamos todavía a tiempo, por favor. Nos vemos la siguiente clase. Cuídense Muchas mucho. gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge, Gracias, hasta Inge, luego. hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense.